Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema del cual ya hemos hablado varias veces, pero que definitivamente sigue siendo muy importante y muy interesante para muchos de ustedes. Ese tema no es otro diferente al tema de la reagrupación familiar en régimen comunitario. Es decir, cuando el padre o la madre o el cónyuge o un hijo ya está aquí en España, ya ha adquirido la nacionalidad española y quiere reagrupar o a su padre o a su madre o a su cónyuge o a su pareja de hecho o a sus hijos, en principio menores de 21 años. Ya luego dentro del concepto de familia extensa podemos reagrupar a otros familiares siempre y cuando acreditemos que esos familiares dependen de nosotros, sobre todo una dependencia económica, y que por tanto esa dependencia la podemos demostrar con giros realizados los últimos 24 meses en cantidad suficiente que dejen entrever esa dependencia real. Pues bien, para desarrollar un poco el tema vamos a empezar por ese padre o esa madre que ya son nacionales españoles y que quieren reagrupar al hijo. Como decíamos, ese hijo en principio debe ser menor de 21 años y esa reagrupación básicamente va a ser aprobada dependiendo de que usted logre demostrar que ha adquirido la nacionalidad española, es decir, su identidad con su DNI, su pasaporte, un acta de manifestaciones hecha aquí ante notario en la que usted dice que quiere reagrupar a su hijo y que se compromete a responder por él, y un empadronamiento. Fíjese, es muy sencillo, no se le pide a usted como padre, como madre española, no le exigen nada más, nada de vivienda, nada de trabajo, por lo menos para esta etapa del proceso. Luego, en el país de origen, por ejemplo, en Colombia, a su hijo lo único que le vamos a pedir es que acredite su identidad y que acredite que es hijo suyo, es decir, su pasaporte y su registro civil de nacimiento debidamente apostillado. Con estos documentos ya podemos hacer la exceptuación del visado, podemos comprar el pasaje de avión, que es necesario que sea un pasaje ida y regreso, aunque su hijo vaya a venir a vivir a España. Y luego, ya a la hora de entrar aquí a territorio español, pues lo ideal es que haya un abogado, una persona de su confianza, que pueda estar pendiente en caso de que la policía de aduanas ponga algún impedimento, pues que su hijo pueda nombrar como abogado particular, para no quedar en las manos de un abogado de oficio, para nombrar a un abogado particular de la confianza de la familia para que se traslade al aeropuerto y logre la entrada real y efectiva de su hijo. Y ya una vez su hijo está en territorio español, pues podemos tramitarle la tarjeta comunitaria. Entonces, básicamente esa es la vía y los requisitos para traer a un hijo. En principio, hijos menores de 21 años. Luego la ley, como decíamos, por familia extensa, podemos traer también a hijos inclusive mayores de esa edad, pero ya los requisitos cambian un poco. Ahí sí ya nos exigen acreditar la dependencia económica, que como decíamos, se demuestra con 2 años de giros hechos desde España por usted mismo y cuyo beneficiario es directamente su hijo. No puede haber intermediarios en ese trámite. Luego uno también puede reagrupar a sus padres, entonces es el hijo quien ya está aquí en España, ese hijo ya tiene la nacionalidad española y quiere reagrupar a su padre o a su madre que están en el país de origen. Pues bien, la reagrupación exige lo mismo al español, su DNI, su registro de nacimiento, su empadronamiento y la copia del pasaporte, ¿vale? En este caso, en la reagrupación de padres, sí que siempre es obligatorio, totalmente necesario, acreditar la dependencia económica, independientemente de la edad que tenga el padre o la madre que quiere usted reagrupar. Entonces, usted tendrá que acreditar que los 2 últimos años les ha estado enviando dinero en cantidad suficiente, como mínimo 1 año, pero preferiblemente 2. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que veníamos hablando, pues que usted le ha girado a su padre o a su madre más o menos 250, 300 euros todos los meses. Mes a mes, usted directamente
a favor de su padre o de su madre directamente. Repito, no pueden haber ahí intermediarios. Entonces, con eso ya demostramos la dependencia económica. Luego ellos allí tendrán que aportar prueba de su identidad, pasaporte nuevamente, y por el otro lado los giros de dinero que han recibido allí en Colombia, y adicionalmente un certificado médico que acredita la edad que ellos tienen y las diferentes enfermedades o dolencias que justifican aún más la necesidad de que ese padre o esa madre esté aquí en España junto con su hijo. De esa manera seguramente no va a haber ningún problema. Ya aquí en España, para tramitar la tarjeta comunitaria, nos van a exigir que adicionalmente a lo que se pide normal, que es lo mismo en últimas, DNI del español, empadronamiento, registro de nacimiento y por el otro lado pasaporte y giros del padre o de la madre, nos van a exigir adicionalmente un seguro médico privado de una entidad privada en España que cubra todas las necesidades médicas y sanitarias a todo nivel a favor de ese padre y de esa madre, con una particularidad de la cual hablábamos en uno de los últimos videos que hacíamos. Ese seguro no puede tener ni copagos ni carencias. Todo eso ya lo tenemos mediante convenios con entidades aseguradoras muy serias. Aquí en España pues ya lo estamos haciendo aquí en el despacho. Y finalmente, para terminar con el tema de la reagrupación familiar comunitaria, usted también puede reagrupar o a su cónyuge o a su pareja de hecho. Claro, si usted se casó en España y luego su esposa se fue o su esposo se fue a su país de origen, usted ya tiene un registro civil de matrimonio que acredita la realidad de ese matrimonio. Usted ya tiene un libro de familia, o si se hizo pareja de hecho, usted ya tiene un certificado de pareja de hecho. La cuestión es si se casó en el extranjero, porque si usted se ha casado en el extranjero, para que ese matrimonio, o esa constitución de pareja de hecho en el extranjero surta efectos en España, usted tendrá que registrar esa relación ante el Registro Civil Central de Madrid o ante el Registro Civil de Parejas de Hecho, ante el Registro de Parejas de Hecho aquí en la Comunidad de Madrid también. Y ahí ya ese matrimonio celebrado entre un español y un extranjero en el extranjero ya tendrá efectos aquí en España. A partir de ahí, como en los casos anteriores, usted acredita su identidad, pasaporte y DNI español, empadronamiento, registro de nacimiento español, y por el otro lado, su cónyuge, su pareja de hecho, su pasaporte, el libro de familia, el registro de matrimonio, españoles ya, o el certificado de que está en trámite el registro de ese matrimonio o el registro de esa pareja de hecho, y en este caso no necesita giros. Luego la persona compra el pasaje, ya viene a España y posteriormente ya tramitamos la tarjeta comunitaria. Así que anímese, aproveche que este despacho no solo tiene presencia en toda España, especialmente Madrid, pero trabajamos en toda España. Tenemos 2 notarios con los que trabajamos hace más de 14 años, pero es que adicionalmente tenemos hace ya también casi 14 años una oficina en Bogotá con la que prestamos todos estos servicios para todas las personas que así lo requieran en cualquier lugar de Colombia, con la salvedad de que básicamente todos estos trámites se tramitan directamente ante el Consulado General de España en Bogotá. Así que, aprovechando que tenemos presencia en España y presencia en Colombia, pues anímese, haga el trámite, digamos que cumpla con su familia y cuente con nosotros para todo lo que podamos colaborar. Muchas gracias.